Yo nunca creí en brujerías. Hasta que mi suegra me acusó de ser una. Todo empezó un domingo de marzo, en la comida familiar. Como siempre, llegamos temprano a casa de mi suegra Rosalba. Ella vivía en una casa de 2 pisos en Neza, con su altar de la Virgen de Guadalupe en la sala y sus veladoras encendidas día y noche. Tenía estampitas de santos por todas las paredes, un rosario colgado en cada puerta, y siempre olía a incienso y canela. Yo llevaba el postre que ella me había pedido, un pay de queso de la pastelería cara que le gustaba, la que estaba en Insurgentes y que me había costado casi 300 pesos. Mi esposo Carlos iba callado en el carro, mirando la calle por la ventana, como siempre que íbamos a ver a su mamá. ¿Estás bien, amor?, le pregunté antes de bajar, tocando su mano. Sí, solo cansado del trabajo, me dijo, pero no me miró a los ojos. Apartó la mano, eso debió ser mi primera señal. Pero yo estaba concentrada en no meter la pata, en ser la nuera perfecta que Rosalba nunca me iba a reconocer que era. En 3 años de matrimonio, jamás había logrado sacarle una sola palabra de aprobación. Nada de lo que yo hacía era suficiente. Cuando entramos, la casa olía a mole. Ese mole poblano que Rosalba hacía desde las 5 de la mañana, con 32 ingredientes que ella misma molía en su metate de piedra. Mi suegra estaba en la cocina con mi cuñada Lupita, su hija, la que según ella se había hecho las cosas bien en la vida. Lupita se había casado con un ingeniero que ganaba el triple que Carlos, vivían en Santa Fe en una casa con jardín, y sus 2 hijos iban a escuela privada bilingüe. Yo, en cambio, era la maestra de primaria que se había conformado con su hijo el contador. Eso era lo que Rosalba le decía a todo el mundo: se conformó con mi Carlos. Ay, mija, qué bueno que llegaron, me dijo Rosalba cuando me vio, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Era esa sonrisa falsa que yo ya conocía también. Deja ese pey ahí en la mesa. Lupita ya trajo uno también, pero bueno, 2 no están de más, así empezaba siempre. Pequeños golpes. Pequeñas comparaciones. Pequeñas humillaciones disfrazadas de comentarios casuales. Yo sonreía y asentía, tragándome el coraje. Suegra, ¿en qué le ayudo?, pregunté, dejando mi bolsa en el sillón. No, tú siéntate. Ya sabes que en mi cocina no me gusta que anden estorbando, dijo, y se volteó a seguir cocinando con Lupita, como si yo no existiera. Me senté en la sala con Carlos. Él revisaba su celular, deslizando el dedo por la pantalla sin parar. Mi suegro Rodrigo veía el fútbol en la tele, con el volumen altísimo. El ambiente estaba raro, tenso. Había algo en el aire, algo que no podía identificar. Nadie hablaba. Yo intentaba hacer conversación, preguntándole a Carlos sobre el partido, sobre su semana, sobre cualquier cosa. Pero él me respondía con monosílabos. Sí. No. Ajá. Sin mirarme, llegó mi cuñado Jorge con Lupita y los niños. Abrazos, besos, risas. Rosalba salió corriendo de la cocina limpiándose las manos en el delantal a abrazar a sus nietos. Mis amores. Mis príncipes. ¿Cómo están mis bebés hermosos?, gritaba, cubriéndolos de besos. Los niños le contaban de la escuela, del partido de fútbol, de sus calificaciones. Ella los escuchaba embelesada, con los ojos brillantes, como si fueran lo único importante en el mundo. Yo los miraba desde el sillón, sintiéndome invisible. Carlos y yo llevábamos 3 años de casados. Sin hijos. No porque no quisiéramos, sino porque todavía estábamos pagando el departamento en Iztapalapa y queríamos esperar tantito, ahorrar un poco más, estar más estables. Pero para Rosalba, eso era una ofensa personal. Una falla mía, por supuesto. Nos sentamos a comer en el comedor grande que Rosalba solo usaba los domingos. Ella había puesto su mantel de encaje blanco, la vajilla buena, las copas de cristal. Todo perfecto, como siempre. Rosalba había hecho mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que todavía estaban calentitas. Todo estaba delicioso, como siempre. Ella era buena cocinera, eso no se lo podía negar. Aunque me matara admitirlo. Carlos, mijo, sírvete más mole, le dijo a mi esposo, pasándole la cazuela. Estás muy flaco. Seguro en tu casa no comes bien. Ahí estaba otra vez. En tu casa. Como si yo no viviera ahí. Como si nuestro hogar no fuera también el hogar de Carlos. Como si él estuviera de visita en su propia vida. No, mamá, estoy bien. Ana cocina muy rico, dijo Carlos, pero sin convicción, sin ganas,
como si lo dijera solo por compromiso. Ay, sí, pero no es lo mismo que la comida de tu madre, ¿verdad, mijo? Insistió Rosalba, acariciándole el brazo. La comida de mamá siempre sabe mejor. Lupita y Jorge se rieron. Yo apretaba el tenedor bajo la mesa, sintiendo como las uñas se me clavaban en la palma de la otra mano. Rosalba. Su mole está delicioso, como siempre, dije. Intentando suavizar el ambiente, intentando no explotar ahí mismo, ella me miró. Y en ese momento vi algo diferente en sus ojos. Algo oscuro. Algo que me heló la sangre. Era una mirada llena de desprecio, de certeza, de algo que yo no podía nombrar pero que me asustó profundamente. ¿Verdad que sí? Dijo lentamente, sin quitarme los ojos de encima. Es que yo sí le pongo amor a mi comida. Y sazón. No cualquiera sabe cocinar de verdad. No cualquiera tiene el don. Me quedé callada. Carlos siguió comiendo como si nada, metiendo la tortilla en el mole. Nadie dijo nada. El silencio fue tan incómodo que hasta los niños dejaron de hablar. La comida siguió tensa. Rosalba hablaba solo con Lupita y los niños. A mí me ignoraba completamente, como si fuera un fantasma sentado en su mesa. A Carlos le hacía preguntas, pero casi no le ponía atención a sus respuestas. Cada vez que yo intentaba entrar en la conversación, ella cambiaba de tema o me cortaba a media palabra. Después de comer, cuando estábamos en el postre, Rosalba finalmente soltó lo que había estado guardando toda la tarde. Carlos, ¿podemos hablar en privado?, le dijo a mi esposo, con voz seria. ¿Aquí no?, preguntó él, confundido, dejando la cuchara en el plato. No, mijo. A solas. Es importante. Muy importante. Mi corazón empezó a latir rápido. Carlos se levantó y siguió a su mamá a la cocina. Yo me quedé en la mesa con los demás, sintiendo todas las miradas sobre mí. Lupita me miraba con una sonrisa extraña, casi burlona. Jorge evitaba mi mirada, concentrado en su celular. Los niños jugaban con sus carritos en el piso. ¿Todo bien?, le pregunté a Lupita, tratando de sonar casual. Ay, Ana, no sé. Mi mamá ha estado muy preocupada por Carlos últimamente. ¿Preocupada? ¿Por qué? Lupita se encogió de hombros, dándole un sorbo a su café. Dice que lo ve cambiado. Dice que ya no es el mismo desde que se casó contigo. Que perdió su esencia. Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. Como si alguien me hubiera dado una cachetada. ¿Cómo que cambiado? Pues dice que está más distante. Que ya no la llama tanto. Que ya no viene a verla como antes. Que tú lo tienes alejado de su familia. Que lo manipulas. Eso no es cierto, Lupita. Yo nunca le he dicho a Carlos que no venga a ver a su mamá. Venimos cada semana, sin falta, sí, pero antes venía más seguido. Antes la llamaba todos los días. A veces hasta 2 veces al día. Y ahora pasan días sin que le marque. Es que ahora tiene más trabajo, y está ocupado con el departamento, y tiene más responsabilidades, y mi mamá dice que le hiciste algo, me interrumpió Lupita, bajando la voz y acercándose. Dice que Carlos no es el mismo desde que te conoció. Que tú tienes algo que ver. Que algo le diste, o algo le hiciste, para que se enamorara de ti así de rápido. ¿Que yo le hice algo? ¿De qué hablas, Lupita? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Lupita no me contestó. Solo me miró con esa sonrisa incómoda, se encogió de hombros otra vez, y se levantó a llevar los platos a la cocina. Yo me quedé sentada, sola en la mesa, con el corazón en la garganta y las manos heladas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le estaba diciendo Rosalba a Carlos en la cocina? ¿Qué clase de locura se estaba metiendo en su cabeza? 10 minutos después, Carlos salió. Tenía la cara roja. Se veía molesto, confundido, alterado. Vámonos, me dijo secamente, sin mirarme. ¿Qué pasó? Ahorita hablamos. Vámonos ya, me levanté rápido, tropezando con la silla. Me despedí de todos con la voz temblorosa. Rosalba salió de la cocina y me miró directo a los ojos cuando me fui. No me dijo adiós. No me dio abrazo. No me dio las gracias por el pay que había traído. Solo me miró con esos ojos oscuros, llenos de algo que yo no podía descifrar. Algo entre desprecio y certeza. Como si supiera algo que yo no sabía. Como si ya hubiera tomado una decisión sobre mí. En el carro, Carlos manejaba rápido y en silencio,
esquivando los topes sin frenar. Yo no aguanté más. ¿Qué te dijo tu mamá? Nada, Carlos, no me digas que nada. Saliste muy molesto. Te conozco. Es que mi mamá tiene unas ideas muy locas, Ana. Ya sabes cómo es. Siempre exagerando todo. ¿Qué ideas? Él suspiró pesadamente. Se pasó la mano por el pelo. Vi que le temblaba tantito la mano en el volante. Dice que tú me cambiaste. Que yo era diferente antes de conocerte. Que ahora soy más frío con ella, que ya no la busco como antes, que ya no soy su hijo de siempre. ¿Y tú qué le dijiste? Que está loca. Que yo no he cambiado. Que solo soy un adulto con mi propia vida, con mi propia familia. ¿Y ella qué dijo? Carlos no me contestó de inmediato. Apretó el volante con las dos manos. Dijo que vas a ir con ella a hablar. A solas. La próxima semana. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiere aclarar las cosas contigo. Porque dice que necesita entender qué está pasando. Que le hiciste a su hijo. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Que todo a mi alrededor se estaba derrumbando. Carlos, tu mamá me odia. ¿Por qué tendría que ir a hablar con ella a solas? No te odia, Ana. Solo está confundida. Tiene miedo de perderme, de que yo me aleje de ella. Eso es todo. Es su forma de protegerme, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más. Algo en la forma en que me había mirado Rosalba ese día. Algo en las palabras de Lupita. Mi mamá dice que le hiciste algo. Como si yo fuera peligrosa. Como si yo fuera una amenaza. Como si yo no fuera una persona normal enamorada de su hijo, sino algo oscuro, algo malo. Llegamos al departamento y Carlos se fue directo al cuarto sin decirme nada. Yo me quedé en la sala, sentada en el sillón, con las manos temblando y las lágrimas queriendo salir pero sin poder. No entendía nada. Yo había sido buena nuera. Siempre respetuosa, siempre amable, siempre tratando de complacer a Rosalba aunque me costara. Nunca había hablado mal de ella. Nunca había tratado de alejar a Carlos de su familia. Al contrario, yo era la que le recordaba que le hablara a su mamá, la que organizaba las visitas, la que compraba los regalos para su cumpleaños. ¿Por qué entonces me estaba acusando de cambiarlo? ¿De tener algo que ver con su comportamiento? ¿De haberle hecho algo? Esa noche, cuando me acosté junto a Carlos, él me dio la espalda. No me abrazó como siempre. No me dijo buenas noches. No me tocó. Y yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo que algo muy malo estaba por venir. Algo que yo no podía controlar. Algo que iba a cambiar todo, y ese fue solo el principio, porque al día siguiente, cuando estaba dando clases a mis alumnos de tercero, Rosalba me mandó un mensaje de WhatsApp. Mi hija. Ven el miércoles a las 4 de la tarde a mi casa. Necesitamos hablar tú y yo. A solas. Es importante. No le digas nada a Carlos. Yo le contesté que sí, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que no fuera. Aunque algo dentro de mí sabía que esa conversación no iba a ser buena, pero fui. Porque pensé que podía arreglar las cosas. Pensé que podíamos hablar como adultas. Pensé que Rosalba iba a entender que yo amaba a su hijo, que lo hacía feliz, que no era su enemiga. Que yo no era una amenaza. Que yo solo quería una familia. Qué equivocada estaba. Si tu suegra también te hizo sentir así, esto es para ti. El miércoles llegué a casa de Rosalba a las 4 en punto. Toqué el timbre con las manos sudadas. Ella abrió la puerta con una sonrisa que no me dio confianza. Pasa, mija. Qué bueno que viniste. La casa estaba en penumbra. Todas las cortinas cerradas. Solo las veladoras encendidas frente al altar de la Virgen. El olor a incienso era tan fuerte que me mareaba. Siéntate, me dijo, señalando el sillón de la sala. Me senté. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba. Ana, voy a ser directa contigo porque no tengo tiempo que perder, y empezó. Yo sé que tú le hiciste algo a mi hijo. ¿Cómo dice, suegra? No te hagas la tonta conmigo. Carlos cambió desde que te conoció. Mi hijo era alegre, cariñoso conmigo, me buscaba, me contaba todo. Y desde que apareciste tú, se volvió distante. Frío. Ya ni siquiera me abraza como antes. Suegra, Carlos es un adulto. Es normal que cambie cuando se casa,
Cuando tiene su propia familia, no me vengas con eso. Me gritó. Yo conozco a mi hijo. Yo lo parí. Yo lo crié. Y yo sé cuando algo no está bien con él. Me quedé callada, sintiendo como el corazón me latía en los oídos. ¿Tú le diste algo?, continuó Rosalba, acercándose a mí. ¿O le hiciste algo? No sé qué fue, pero yo lo voy a descubrir. Porque a mí no me engañas. Yo sé reconocer cuando hay trabajo negro de por medio. ¿Trabajo negro? ¿Está hablando de brujería?, pregunté, sin poder creerlo. Ay, mija, no te hagas. Todas ustedes saben cómo amarrar a un hombre. Todas tienen sus mañas. Pero a mi hijo no me lo vas a quitar. ¿Me oyes? A mí, Carlos, no me lo vas a robar. Me levanté del sillón, temblando de coraje y de miedo. Suegra, con todo respeto, yo no le hice nada a Carlos. Yo me enamoré de él se enamoró de mí, y nos casamos porque nos queremos. No hay ninguna brujería. Solo hay amor. Rosalba se rió. Una risa seca, amarga. Amor. Qué ingenua eres. Oh, qué buena actriz. Carlos nunca te hubiera volteado a ver si no fuera porque le diste algo. Mi hijo podía conseguir a quien él quisiera. Mujeres más bonitas que tú, con mejor familia que tú, con más educación que tú. Pero no. Se quedó contigo. Con la maestra pueblerina que no tiene ni en qué caerse muerta. Cada palabra era una puñalada. Yo sentía las lágrimas queriéndose salir, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Si eso es todo lo que tenía que decirme, me voy, dije, agarrando mi bolsa. Siéntate, me ordenó. No he terminado. No me voy a quedar a escuchar más ofensas. ¿Qué te sientes?, te dije. Su grito me congeló. Me volví a sentar, más por el shock que por obediencia. Rosalba se acercó a su altar. Agarró algo de un cajón. Cuando regresó, traía una tarjeta en la mano. Aquí está el nombre y el teléfono de don Fermín. Es un brujo muy reconocido. Muy poderoso. Ha ayudado a muchas familias. Él va a venir a tu casa el sábado a hacer una limpia. ¿Qué? No, suegra, yo no creo en esas cosas. No te estoy preguntando si crees o no. Te estoy diciendo que va a ir. Ya está acordado. Ya le pagué el anticipo. 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? Suegra, eso es un robo. Y yo no voy a permitir que un desconocido entre a mi casa. Es tu casa o tu matrimonio, Ana. Tú decides. Me quedé helada. ¿Me está amenazando? Te estoy dando una oportunidad de demostrar que no tienes nada que esconder. Si de verdad no le hiciste nada a Carlos, si de verdad no hay trabajo negro, entonces no tienes nada que temer. Don Fermín va a limpiar la casa, los va a limpiar a ustedes, y todo va a estar bien. Pero si te niegas, pues entonces ya sabré que sí hay algo raro. Y se lo voy a decir a Carlos. Le voy a decir que su esposa no quiere limpiarse porque sabe que van a encontrar algo. Esto es una locura. El sábado a las 10 de la mañana. Yo voy a estar ahí también. Y Lupita. Y tu suegro. Vamos a estar todos presentes para ver qué es lo que don Fermín encuentra. Salí de esa casa casi corriendo. Me temblaban las piernas. No podía respirar bien. Me subí al carro y manejé sin saber ni cómo llegué a mi casa. Cuando llegué, Carlos todavía no había regresado del trabajo. Me senté en el sillón y me puse a llorar. Lloré como no había llorado en años. De coraje, de impotencia, de miedo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le iba a decir a Carlos que su mamá me acababa de acusar de bruja? ¿Cómo le iba a explicar que quería traer a un brujo a nuestra casa? Cuando Carlos llegó esa noche, yo ya me había calmado un poco. Había decidido contarle todo. Pero en cuanto lo vi entrar, supe que algo andaba mal. ¿Fuiste a ver a mi mamá hoy?, me preguntó, sin siquiera saludarme. Sí, ella me pidió que fuera. ¿Y qué te dijo? Carlos, tu mamá está diciendo cosas muy fuertes. ¿Cosas que le faltaste al respeto? ¿Qué? No. ¿Por qué dices eso? Porque me acaba de llamar. Dice que fuiste muy grosera con ella. Que le gritaste. Que la amenazaste. No podía creerlo. Rosalba ya le había llamado. Ya le había llenado la cabeza de mentiras. Eso no es cierto, Carlos. Yo no le grité. Fue ella la que me gritó a mí. La que me insultó. La que me dijo cosas horribles. ¿Por qué te iba a insultar mi mamá?
Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Tu mamá me acusó de ser bruja, Carlos. Me dijo que yo te hice algo, que te embrujé, que por eso te casaste conmigo. Carlos me miró como si estuviera loca. Estás exagerando. No estoy exagerando. Contrató a un brujo. ¿Quiere traerlo aquí el sábado a hacer una limpia? ¿Y qué tiene de malo? Si no hiciste nada, ¿por qué te molestas? Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿En serio me estás diciendo que está bien que tu mamá me acuse de brujería? No te está acusando de nada. Solo quiere asegurarse de que todo esté bien. Mi mamá es muy creyente, tú lo sabes. Para ella estas cosas son importantes. Para mí también son importantes, Carlos. Y para mí es importante que mi esposo me defienda cuando su mamá me falta al respeto. Nadie te está faltando al respeto. Mi mamá te quiere. Solo está preocupada. ¿Me quiere? Me acaba de decir que soy una pueblerina sin educación. Que tú podías conseguir a alguien mejor que yo. Carlos suspiró, como si yo estuviera siendo dramática. Ana, mi mamá a veces dice cosas sin pensar. Pero en el fondo no lo dice con mala intención. ¿Sin mala intención? Carlos, me humilló. Me insultó. Y ahora me está difamando con toda tu familia. ¿Está bien? Está bien, dijo, levantando las manos. Si tanto te molesta, le voy a decir a mi mamá que cancele lo del brujo. Gracias, dije, sintiendo un poco de alivio, pero esa misma noche, mientras Carlos se bañaba, su celular sonó. Era un mensaje de Rosalba en el grupo familiar. El grupo donde estaban Carlos, Lupita, Jorge, su papá y yo. Abrí el mensaje. Era un audio de Rosalba. Familia, quiero que sepan que este sábado va a venir don Fermín a la casa de Carlos y Ana para hacer una limpia espiritual. Yo sé que algunos no creen en estas cosas, pero yo como madre tengo la obligación de proteger a mi hijo. He notado cambios muy fuertes en Carlos desde que se casó, y no puedo quedarme con los brazos cruzados. Don Fermín es un hombre de Dios, muy poderoso, y él va a ayudarnos a descubrir si hay algo oscuro en esa casa. Todos están invitados a estar presentes. Es importante que estemos unidos como familia en este momento. Los espero el sábado a las 10 de la mañana. Que Dios nos bendiga. Me quedé paralizada, viendo el celular. Lupita ya había respondido, ahí estaremos, mamá. Gracias por cuidar a mi hermano. Jorge puso, cuenta conmigo. El papá de Carlos no dijo nada, yo tampoco dije nada. ¿Qué iba a decir? Rosalba ya había tomado la decisión. Ya lo había anunciado públicamente. Y Carlos no había hecho nada para detenerla. Cuando Carlos salió del baño, le mostré el mensaje. ¿Viste esto? Dijiste que le ibas a decir que lo cancelara. Le voy a hablar mañana. Ahorita ya es tarde, Carlos. Ya lo anunció en el grupo. Ya invitó a toda tu familia. ¿No te das cuenta de lo que está haciendo? Me está exhibiendo. Está diciéndoles a todos que yo soy una bruja, que te hice algo, que hay algo malo en mí. Nadie va a pensar eso, pero yo sabía que sí. Ya lo estaban pensando. Ya Lupita me había mirado diferente en la comida del domingo. Ya Jorge había evitado mi mirada. Ya Rosalba me había visto como si yo fuera el enemigo. Los siguientes días fueron un infierno. Carlos estaba distante conmigo. Contestaba con monosílabos. Se iba a dormir temprano. Evitaba tocarme. En las noches, yo lo escuchaba hablar por teléfono con su mamá. Conversaciones largas, susurradas, de las que yo no podía escuchar casi nada. Pero sabía de qué hablaban. Sabía que Rosalba le estaba metiendo ideas en la cabeza. Dudas. Sospechas. El viernes en la noche. Cuando estábamos cenando, Carlos finalmente lo dijo. Creo que deberíamos dejar que don Fermín venga mañana. ¿Qué? Para que mi mamá se quede tranquila. Y para que tú también demuestres que no tienes nada que esconder. Carlos, yo no tengo que demostrar nada. Yo no hice nada malo, entonces no hay problema con que venga, ¿o sí? Me quedé callada, sintiendo como todo se me venía encima. Si no dejas que venga, mi mamá va a pensar que es porque sí hay algo. Y yo también voy a empezar a pensar eso. Ahí estaba. Lo que yo tanto había temido. Carlos estaba dudando de mí. Su propia esposa. Por culpa de su madre. ¿En serio, Carlos? ¿En serio me estás diciendo que si no dejo que un desconocido entre a mi casa a hacer una supuesta limpia, vas a creer que te embrujé?
No es eso. Es solo que mi mamá tiene razón en algo. Yo sí he cambiado. A veces me siento raro. Como si no fuera yo mismo. Y no sé por qué. Cambiaste porque te casaste. Porque creciste. Porque ahora tienes responsabilidades. Eso es normal, Carlos. Eso no es brujería. ¿Y si no es normal? ¿Y si sí hay algo? Esa noche dormí en el sillón. No podía estar en la misma cama que alguien que dudaba de mí de esa manera. Alguien que prefería creerle a su madre manipuladora antes que a su propia esposa. Y al día siguiente, sábado por la mañana, a las 10 en punto, tocaron la puerta. Era don Fermín. Con Rosalba, Lupita, Jorge y el papá de Carlos detrás de él. Y ese día, mi vida cambió para siempre. Si aguantaste callada mientras tu suegra te humillaba, vas a entender esto. Abrí la puerta y ahí estaban todos. Don Fermín era un señor de unos 60 años, flaco, con el pelo largo y grasoso, vestido completamente de blanco. Traía un morral de tela lleno de cosas que yo no podía ver. Olía a tabaco y a algo dulzón que me revolvió el estómago. «Buenos días, hija», me dijo con voz grave. «Vengo a ayudarlos». Rosalba entró detrás de él como si fuera su propia casa, seguida de toda la familia. Yo me hice a un lado, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro. Carlos salió de la recámara. Se veía nervioso, incómodo. «Buenos días», saludó a todos, sin mirarme a mí. «Mijo, ven, saluda a don Fermín», dijo Rosalba, jalándolo. «Él es el que nos va a ayudar». Don Fermín le dio la mano a Carlos y lo miró fijamente a los ojos, como analizándolo. Dijo, asintiendo. «Sí. Sí hay algo aquí. Lo siento muy fuerte». Mi corazón se detuvo. ¿Ya estaba empezando con sus mentiras? «Ve, suegra». «Ya le dije que aquí no hay nada», dije, tratando de sonar calmada. Rosalba me ignoró completamente. «Don Fermín, haga lo que tenga que hacer. La casa es toda suya». El brujo empezó a sacar cosas de su morral. Veladoras, hierbas, un copal que encendió de inmediato. El humo llenó la sala rápidamente. Yo tosía, pero nadie me hacía caso. «Vamos a empezar por la entrada», dijo don Fermín. «Aquí es donde se meten las malas energías. Aquí es donde entran los trabajos». Empezó a rezar en voz baja, pasando el copal por el marco de la puerta. Rosalba y Lupita lo seguían, mirándolo todo con atención. Jorge grababa con su celular. El papá de Carlos estaba sentado en el sillón, incómodo. Sin decir nada, Carlos estaba parado junto a su mamá, viendo todo con los ojos bien abiertos. «Ahora la sala», dijo don Fermín. Se puso a caminar por la sala con los ojos cerrados, moviendo las manos en el aire, como si estuviera tocando algo invisible. «Aquí hay algo muy fuerte», dijo de repente, señalando hacia el librero. «Muy fuerte. Alguien trajo algo malo a esta casa». «¿Qué es?», preguntó Rosalba, acercándose. «No lo sé todavía. Pero lo voy a encontrar». Empezó a revisar el librero, sacando libros, moviendo adornos. Yo sentía la sangre hervirme. Ese librero tenía mis cosas. Mis libros de la universidad. Mis fotos. Mis recuerdos. «Aquí está», gritó don Fermín de repente. Sacó algo de atrás de los libros. Era una pequeña bolsita de tela roja. «¿Ven esto?», dijo, mostrándosela a todos. «Esto es un trabajo. Esto es brujería». Yo me quedé helada. Esa bolsita no era mía. Yo nunca había visto esa bolsita en mi vida. «Yo no puse eso ahí», dije, con la voz temblorosa. «Yo no sé de dónde salió eso. Las brujas nunca aceptan», dijo don Fermín, mirándome. «Siempre niegan. Siempre se hacen las víctimas. Yo no soy ninguna bruja. Esa cosa no es mía». Rosalba agarró la bolsita y la abrió. Adentro había hierbas secas, algo que parecía tierra, y un papel doblado. «¿Qué dice el papel?», preguntó Lupita, acercándose. Rosalba lo desdobló y leyó en voz alta: «Carlos, hijo de Rosalba, amarrado a Ana para siempre. Que no pueda ver a otra. Que no pueda pensar en otra. Que solo tenga ojos para ella». El silencio que siguió fue aplastante. Todos me miraron. Todos menos el papá de Carlos, que seguía con la cabeza agachada. «Yo no escribí eso», dije, sintiendo las lágrimas salir. «Yo no hice eso. Alguien lo puso ahí. Alguien está tratando de hacerme quedar mal». «¿Quién iba a hacer eso, Ana?», preguntó Lupita con esa voz falsa de preocupación.
¿Quién más tiene acceso a tu casa? No lo sé. Pero yo no fui. Lo juro por Dios. No jures en vano, mija, dijo don Fermín. Eso es peor. Dios todo lo ve. Carlos no decía nada. Solo me miraba con una expresión que nunca le había visto. Confusión. Decepción. Asco, Carlos, le dije, acercándome a él. Amor, tú me conoces. Tú sabes que yo nunca haría algo así. Tú sabes quién soy. Él se apartó cuando intenté tocarlo. No sé qué pensar, Ana. No sé qué creer. Rosalba se abrazó a su hijo. Ya, mijo. Ya pasó. Ya descubrimos la verdad. Ahora don Fermín nos va a ayudar a quitar este trabajo. Sí, dijo el brujo. Pero va a ser difícil. Este trabajo está muy fuerte. Muy bien hecho. Quien lo hizo sabía lo que hacía. ¿Cuánto va a costar quitarlo? Preguntó Rosalba. 15,000 pesos. Son 3 limpias. Una cada semana. Y hay que traer animales para el sacrificio. Gallos negros. Palomas blancas. Lo que sea necesario, dijo Rosalba, sacando su cartera. Aquí le doy el anticipo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Esto era una estafa. Una obra de teatro montada por don Fermín y Rosalba para humillarme, para hacerme quedar como la mala, para separarme de Carlos. Esto es mentira, grité. Todo esto es mentira. Esa bolsita la pusieron ustedes. Es un montaje. Ya cállate, me dijo Carlos por primera vez en nuestro matrimonio. Ya estuvo bueno, Ana, me quedé muda. Carlos nunca me había hablado así. Nunca me había gritado. Nunca me había dicho que me callara. Mijo, ven, dijo Rosalba. Vamos afuera. Necesitas aire fresco. Este ambiente está muy cargado. Carlos salió con su mamá. Lupita y Jorge se quedaron ahí, mirándome como si fuera un bicho raro. Don Fermín seguía con sus limpias, paseándose por la casa, rezando, echando humo por todos lados. Yo me encerré en el baño. Me senté en el piso y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré hasta que sentí que me iba a desmayar. Cuando salí, ya todos se habían ido. Menos Carlos. Estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos. Carlos, dije suavemente, no quiero hablar ahorita, necesitamos hablar. Necesito que me escuches. Ya te escuché, Ana. Y no sé qué creer. ¿En serio vas a creerle más a un desconocido que a mí? ¿A tu esposa? Ese desconocido no tenía ninguna razón para mentir. Tú sí, ¿qué razón tendría yo para hacerte brujería, Carlos? ¿Para qué? Si ya me casé contigo. Si ya estamos juntos. No lo sé. A lo mejor para asegurarte de que nunca te deje. A lo mejor porque sabías que tarde o temprano me iba a dar cuenta de quién eres en realidad. Esas palabras me destrozaron. Me rompieron en pedazos. ¿Quién soy en realidad? Pregunté, apenas pudiendo hablar. Dime, Carlos. ¿Quién crees que soy? No lo sé. Y ese es el problema. Ya no sé quién eres. Esa noche Carlos durmió en casa de su mamá. Me dejó sola en el departamento, con el olor a copal todavía en el aire. Con la bolsita roja sobre la mesa de la sala como evidencia de un crimen que yo no había cometido. Me senté en el sillón y me quedé ahí, mirando la nada, sintiendo como mi vida se desmoronaba, pero en algún momento de esa noche, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió. Pero no de tristeza. De coraje, me levanté. Agarré la bolsita roja. La olí. La revisé bien. Las hierbas eran romero y canela. Cosas que cualquiera podía comprar en el mercado. El papel estaba escrito con una caligrafía que yo no conocía, pero que se veía forzada, temblorosa. Como si alguien hubiera tratado de disfrazar su letra. Tomé fotos de todo. De la bolsita. Del papel. De cada detalle. Luego me puse a revisar mi casa. Cada rincón. Cada mueble. Y en la puerta de entrada, en la parte de atrás del librero que daba a la pared, encontré algo. Marcas de cinta adhesiva. Como si algo hubiera estado pegado ahí recientemente. Como si alguien hubiera escondido algo ahí y lo hubiera quitado hace poco, cuando había estado Rosalba sola en mi casa. Cuando había tenido la oportunidad de plantar esa bolsita.
Y entonces lo recordé. Hace 2 semanas. Carlos le había dado las llaves a su mamá porque ella quería venir a regar mis plantas mientras yo estaba en una junta de maestros y Carlos en el trabajo. Yo había pensado que era un gesto amable. Qué tonta fui, Rosalba había entrado a mi casa. Había plantado la bolsita. Había preparado todo para este momento. Para hacerme quedar como bruja. Para separarme de su hijo, y había funcionado. Carlos ya dudaba de mí. Ya me veía diferente. Ya su mamá había ganado, pero algo dentro de mí se encendió. Algo que había estado dormido por 3 años de aguantar humillaciones. 3 años de callarme. 3 años de ser la nuera perfecta que nunca fue suficiente. Ya no más, me senté frente a la computadora y empecé a investigar. Busqué información sobre don Fermín. Y lo que encontré me confirmó lo que ya sospechaba. Tenía denuncias. Varias personas en foros decían que era un fraude. Que cobraba miles de pesos por limpias falsas. Que trabajaba con familias para inventar trabajos de brujería donde no los había. Imprimí todo. Guardé todo. Tomé capturas de pantalla de todo, luego llamé a mi mamá. Le conté todo. Ella se puso furiosa. Esa mujer es una víbora, mija. Siempre lo supe. Pero tú no me hacías caso. Ya sé, mamá. Ya sé. Pero ahora necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? Necesito que vengas conmigo el domingo a la comida en casa de Rosalba. ¿Para qué? Para que todos sepan la verdad. Mi mamá se quedó callada un momento. ¿Estás segura, mija? Esa gente te va a crucificar. Ya lo hicieron, mamá. Ya me crucificaron. Ahora me toca a mí resucitar. El domingo llegó. Carlos no había vuelto a casa. Me había mandado un mensaje diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Que su mamá tenía razón en que las cosas no estaban bien entre nosotros. Que tal vez era mejor darnos un tiempo. Yo no le contesté. Ya no tenía nada que decirle. Por ahora, me arreglé bien. Me puse mi vestido azul, el que Carlos decía que me quedaba hermoso. Me maquillé. Me peiné. Me veía bien. Me sentía fuerte. Mi mamá llegó a recogerme. Ella también iba arreglada, con su vestido de domingo y su rosario en la mano. ¿Lista? Me preguntó. Lista. Manejamos hacia casa de Rosalba. En el camino, repasamos el plan. Yo iba a hablar. Iba a mostrar las pruebas. Iba a exponer todo. Y mi mamá iba a estar ahí para apoyarme. Para que Rosalba no pudiera decir que yo estaba sola, que estaba loca, que estaba inventando cosas. Cuando llegamos, todos ya estaban ahí. Carlos, Lupita, Jorge, el papá de Carlos. Y por supuesto, Rosalba, en su trono de matriarca. ¿Qué haces aquí?, me preguntó Rosalba cuando me vio entrar. Nadie te invitó, vengo a aclarar las cosas, dije, con voz firme. Carlos se levantó. Ana, por favor, no hagas un drama. Ya es suficiente. Oh, el drama apenas va a empezar, Carlos. Siéntate. Rosalba se rió. ¿Ahora vas a venir a mi casa a darle órdenes a mi hijo? Tienes más cara de la que pensé. No vengo a dar órdenes. Vengo a decir la verdad. La verdad que ustedes no quieren escuchar. La verdad sobre la brujería. La verdad sobre don Fermín. Y la verdad sobre ti, Rosalba. El silencio que siguió fue total. Todos me miraban. Pero esta vez yo no iba a agachar la cabeza. Esta vez iba a hablar. Y todos iban a escuchar. Pensó que siempre iba a callarme. Se equivocó. Esto no es venganza. Es justicia. Saqué mi carpeta. La que había preparado toda la semana. La que tenía todas las pruebas. Todas las capturas de pantalla. Todos los documentos. Rosalba, tú plantaste esa bolsita en mi casa, dije, mirándola directamente a los ojos. Ella se rió. Una risa falsa, exagerada. ¿Ahora resulta que yo soy la bruja? Qué conveniente, ¿no? No eres bruja. Eres peor. Eres una mentirosa. Una manipuladora. Y lo voy a demostrar. Carlos se levantó. Ana, ya basta. No voy a permitir que le faltes al respeto a mi mamá en su propia casa. Siéntate, Carlos, dijo mi mamá, con voz firme. Tu esposa tiene derecho a defenderse. ¿O acaso aquí solo tu madre tiene derecho a hablar? Carlos se quedó parado, confundido. Nunca había visto a mi mamá así.
Nadie esperaba que ella viniera conmigo. Hace 2 semanas, continué, Rosalba, tú le pediste a Carlos las llaves de mi departamento. Dijiste que querías ir a regar las plantas mientras nosotros no estábamos. ¿Te acuerdas? Rosalba se encogió de hombros. ¿Y qué? Fui a ayudarles. A hacer algo que tú no hiciste, fuiste a plantar evidencia. Fuiste a esconder esa bolsita detrás del librero. Para después traer a don Fermín y hacer tu teatro. Estás delirando. Ah, sí. Entonces explícame esto. Saqué las fotos que había tomado. Esto es la parte de atrás del librero. Aquí están las marcas de cinta adhesiva. Alguien pegó algo ahí. Y lo hizo hace poco, porque la cinta dejó residuo fresco. Le pasé las fotos a Carlos. Él las miró, confundido. Esto no prueba nada, dijo Rosalba. ¿Pudiste haberlo hecho tú misma? ¿Para qué iba yo a hacer eso? ¿Para acusarme a mí misma? No tiene sentido, Rosalba. Pero sí tiene sentido que tú lo hicieras. Para separarme de tu hijo. Para hacerme quedar como la mala. Para que Carlos dudara de mí. Esto es ridículo, dijo Lupita, levantándose. Ana, ya sabemos que estás desesperada, pero esto es demasiado. ¿Desesperada? Lupita, tú sabías. Tú sabías lo que tu mamá estaba planeando. Por eso ese día en la comida me dijiste que tu mamá decía que yo le había hecho algo a Carlos. Me estabas preparando. Me estabas avisando de lo que venía. Lupita se puso roja. Yo no sabía nada. Mentira. Todos ustedes sabían. Todos estaban en el plan. Todos menos el señor Rodrigo, que ni siquiera quiso participar en el circo del sábado pasado. El papá de Carlos levantó la cabeza. Nos miró. Y por primera vez, habló. Yo le dije a Rosalba que esto estaba mal. Que no debía hacer esto. Pero ella nunca me escucha. Rodrigo. Gritó Rosalba. ¿Ahora te vas a poner de su lado? No me estoy poniendo del lado de nadie. Estoy diciendo la verdad. Tú armaste todo esto. Contrataste a ese señor. Le pagaste para que encontrara esa bolsita que tú misma pusiste. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Rodrigo, si sigues hablando, te vas a arrepentir, dijo Rosalba, con veneno en la voz. Ya me cansé de tus amenazas, Rosalba. Ya me cansé de verte destruir a esta familia con tus mentiras. Carlos es un adulto. Ana es su esposa. Y tú no puedes aceptar que tu hijo ya no es solo tuyo. Rosalba se puso de pie, temblando de rabia. ¿Cómo te atreves? Yo solo quiero proteger a mi hijo. No lo estás protegiendo. Grité yo. Lo estás controlando. Lo estás manipulando. Y estás destruyendo su matrimonio porque no puedes soportar que él me haya elegido a mí. Porque tú no eres suficiente para él. Gritó Rosalba, finalmente mostrando su verdadero rostro. Mi hijo merece más que una maestra mediocre que no puede ni darle hijos. Ahí estaba. La verdad. Lo que realmente pensaba de mí. Carlos se quedó helado. Mamá, ¿qué acabas de decir? Lo que todos piensan pero nadie dice. Ella no es suficiente para ti, Carlos. Nunca lo ha sido. Y yo como tu madre tengo la obligación de hacerte ver la realidad. La realidad es que tú no puedes soltar a tu hijo, dije. La realidad es que eres una madre tóxica que prefiere inventar brujerías antes que aceptar que Carlos creció. Que tiene su propia vida. Que me eligió a mí, tú lo embrujaste. Insistió Rosalba. Don Fermín lo confirmó. Saqué otro papel de mi carpeta. Don Fermín, el brujo que tú contrataste, tiene 5 denuncias por fraude. Aquí están, le pasé las impresiones a Carlos. Trabaja con familias para inventar trabajos de brujería. Cobra miles de pesos por limpias falsas. Es un estafador, Rosalba. Y tú lo sabías. Por eso lo elegiste a él. Porque sabías que iba a decir exactamente lo que tú querías que dijera. Carlos leía los documentos, cada vez más pálido. ¿Esto es verdad? Le preguntó a su mamá. Son mentiras de Internet. Cualquiera puede inventar cosas en Internet. No son mentiras, dijo mi mamá. Yo misma llamé a 3 de las personas que pusieron las denuncias. Todas dijeron lo mismo. Que don Fermín es un fraude. Que trabaja con familiares para crear conflictos. Que cobra fortunas por resolver problemas que él mismo inventa. Rosalba, dijo el papá de Carlos.
Diles la verdad. Ya basta, Rosalba se quedó callada. Pero sus ojos la delataban. Sabía que estaba acorralada. ¿Cuánto le pagaste? Pregunté. Dijiste que 5.000 de anticipo. Más 15.000 por las limpias. 20.000 pesos, Rosalba. Gastaste 20.000 pesos en destruir mi reputación. En hacerme quedar como bruja. En separarme de tu hijo, ¿yo no? Yo solo quería, ¿qué? ¿Qué querías? Carlos finalmente habló, con la voz rota. ¿Querías destruir mi matrimonio? ¿Querías que yo dudara de mi esposa? ¿Querías hacerme creer que ella me había embrujado? Yo quería salvarte, mijo. Quería que vieras quién es ella en realidad. La única que quedó al descubierto fuiste tú, mamá. Tú y tus mentiras. Lupita intentó intervenir. Carlos, mamá solo estaba preocupada. Cállate, Lupita. Explotó Carlos. Tú también estabas en esto. Tú también me mentiste. Todos me mintieron. Mi propia familia me mintió para hacerme dudar de mi esposa. Se volteó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Ana, perdóname. Fui un idiota. Te fallé. Dudé de ti. Dejé que mi mamá me metiera ideas en la cabeza. Yo no dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta, pero ahorita veo todo claro, continuó Carlos. Mi mamá orquestó todo esto. Plantó la bolsita. Contrató al brujo. Montó todo el teatro. Y yo le creí. Dios, le creí. Se volteó hacia Rosalba. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Ana? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? Rosalba empezó a llorar. Esas lágrimas manipuladoras que siempre usaba cuando perdía el control. Mijo, yo solo quería lo mejor para ti. Yo solo quería protegerte, no me estabas protegiendo. Me estabas controlando. Y casi destruyes mi matrimonio por tu egoísmo. Carlos, no hables así a tu madre, dijo Lupita. Ya cállate, Lupita. Tú eres igual que ella. Siempre criticando a Ana. Siempre haciéndola sentir menos. Siempre del lado de mamá sin importar qué. Jorge finalmente habló. Carlos, tal vez deberías calmarme. ¿Me estás pidiendo que me calme después de descubrir que mi propia familia conspiró contra mi esposa? Después de que me hicieron dudar de la mujer que amo. Se acercó a mí. Me tomó de las manos. Ana, perdóname. Por favor. Perdóname por ser tan ciego. Por no defenderte. Por no creer en ti. Por elegir a mi mamá sobre ti. Yo sentía las lágrimas bajar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De justicia. De reivindicación. Carlos, tu mamá me humilló. Me acusó de bruja. Me difamó frente a toda tu familia. Y tú la dejaste. Tú dudaste de mí, lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Miré a Rosalba. Ella estaba sentada, con la cara roja, llorando. Pero yo ya no sentía lástima por ella. Ya no sentía nada. Rosalba, le dije. Quiero que escuches bien lo que voy a decir. Yo amo a tu hijo. Yo no le hice ninguna brujería. Yo no necesité embrujarlo para que se enamorara de mí. Él me eligió. Libremente. Y tú no puedes soportarlo. No puedes soportar que él tenga una vida sin ti. Que sea feliz sin ti. Que me ame a mí. Tú no eres suficiente para él, susurró Rosalba. Tal vez no. Pero él decidió que sí. Y esa es la diferencia. Él me eligió a mí. No tú. Él. Me volteé hacia Carlos. Vamos a casa. Ya terminé aquí. Carlos asintió. Tomó mi mano. Mamá, le dijo a Rosalba. No quiero verte por un tiempo. No quiero que llames. No quiero que vengas a la casa. Necesito espacio. Necesito pensar en todo lo que hiciste. Y necesito reconstruir mi matrimonio. El matrimonio que tú casi destruiste. Carlos, ¿no puedes hacerme esto? Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Adiós, mamá. Salimos de esa casa. Mi mamá nos siguió. El papá de Carlos se levantó y nos dijo, Ana, perdona a mi esposa. Y perdóname a mí por no hablar antes.
Debí defenderte. Pero soy un cobarde. Gracias por decir la verdad hoy, señor Rodrigo. Eso es lo que importa. Nos fuimos. Los tres. Mi mamá, Carlos y yo. Dejando atrás a Rosalba con sus mentiras. Con su teatro. Con su derrota. En el carro, Carlos lloraba. Perdóname, Ana. Perdóname, yo no decía nada. Todavía estaba procesando todo. Todo lo que había pasado. Todo lo que había tenido que hacer para limpiar mi nombre, pero había algo que sí sabía. Algo que sentía con certeza, nunca más iba a callarme. Nunca más iba a permitir que nadie me humillara. Nunca más iba a ser la nuera sumisa que aguanta todo. Había encontrado mi voz. Y ahora todos la iban a escuchar. A veces hay que hablar para que todos escuchen. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses desde que expuse a Rosalba frente a toda su familia. 6 meses desde que recuperé mi dignidad. Las primeras semanas fueron difíciles. Carlos estaba destrozado. Se sentía culpable. Se sentía traicionado por su propia madre. Lloraba en las noches. Me pedía perdón constantemente. Y yo, aunque lo había perdonado, necesitaba tiempo. Necesitaba sanar. Necesitaba que él entendiera el daño que me había hecho al dudar de mí. Fuimos a terapia de pareja. Un terapeuta nos ayudó a reconstruir la confianza. A poner límites. A entender que un matrimonio no puede funcionar si uno de los dos siempre elige a su madre sobre su pareja. Carlos aprendió a decir que no. Aprendió a poner distancia. Aprendió que amar a su madre no significaba obedecerla ciegamente. Rosalba intentó llamar muchas veces. Mensajes. WhatsApps. Audios largos llorando, pidiendo perdón, diciendo que solo quería lo mejor para su hijo. Pero Carlos no contestaba. No todavía. Lupita me bloqueó de todas las redes sociales. Nunca me pidió disculpas. Nunca reconoció que había sido cómplice de su madre. Pero eso ya no me importaba. Yo no necesitaba su aceptación. Nunca la necesité. Jorge me mandó un mensaje privado 2 meses después. Perdón por no haber dicho nada ese día. Sabía que estaba mal, pero no tuve el valor de enfrentar a Rosalba. Eres muy valiente. Yo le contesté, gracias. Pero la valentía no es no tener miedo. Es hacer lo correcto aunque tengas miedo. El papá de Carlos, Rodrigo, nos visitó una vez. Vino solo. Sin Rosalba. Nos trajo pan dulce y nos dijo, llevo 40 años casado con esa mujer. Y en estos 6 meses he visto cosas que nunca había visto. Cosas que siempre estuvieron ahí, pero yo me negaba a ver. Perdónenme. Nos abrazó. Y se fue. Desde entonces viene cada 2 semanas. A veces solo. A veces cuando Rosalba está en la casa de Lupita. Pero viene. Y eso significa mucho. Rosalba nunca admitió públicamente lo que hizo. Nunca reconoció que plantó la bolsita. Nunca aceptó que contrató a don Fermín para estafarnos. Pero no importa. Porque todos lo saben. Toda la familia lo sabe. Los vecinos lo saben. La gente de su iglesia lo sabe, y ahora, cuando va a misa, ya no es la señora Rosalba la virtuosa. Ya no es la mujer de Dios que todos admiraban. Ahora es la suegra que acusó a su nuera de bruja. La que inventó una historia de brujería para separar a su hijo de su esposa. La que gastó 20,000 pesos en un fraude por puro egoísmo. Su reputación quedó manchada. Y eso, para una mujer como Rosalba, es peor que cualquier castigo. Hace un mes, Carlos finalmente aceptó verla. No en su casa. En un café. Neutral. Público. Yo no fui. Él necesitaba hablar con ella a solas. Cuando regresó, me contó todo. Rosalba lloró. Pidió perdón. Dijo que había sido un error. Que el diablo la había tentado. Que sus intenciones eran buenas aunque sus métodos fueron malos. Carlos le dijo, mamá, tú casi destruyes mi matrimonio. Hiciste que yo dudara de la mujer que amo. Me manipulaste. Y lo peor es que no lo ves. No ves lo que hiciste mal. Solo ves que perdiste el control sobre mí. Rosalba le dijo que quería recuperar la relación con él. Que quería que las cosas volvieran a ser como antes, y Carlos le contestó algo que me llenó de orgullo. Las cosas nunca van a volver a ser como antes, mamá. Porque antes yo era tu hijo incondicional.
Y ahora soy el esposo de Ana. Y mi prioridad es ella. No tú. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser bajo mis términos. No los tuyos. Desde entonces, Carlos ve a su mamá una vez al mes. Una comida rápida. 1 hora máximo. Sin mí. Porque yo no quiero verla. No necesito verla. Ya no tengo nada que demostrarle. A veces me pregunta, ¿crees que algún día puedas perdonar a mi mamá? Y yo le contesto, ya la perdoné, Carlos. Perdonar no significa olvidar. Ni significa darle otra oportunidad de lastimarme. Significa soltar el veneno. Y yo ya lo solté. Tu mamá ya no tiene poder sobre mí. Hace 3 semanas descubrí que estoy embarazada. 2 meses. Carlos lloró de felicidad. Yo también. Pero luego me dijo, ¿le decimos a mi mamá? Yo lo pensé. Y le dije, eventualmente lo va a saber. Pero no va a ser la primera en saberlo. No va a ser partícipe de mi embarazo. No va a opinar sobre nombres. No va a estar en el parto. Porque yo no confío en ella. Y no voy a exponer a mi hijo a su toxicidad. Carlos estuvo de acuerdo. Mi hijo va a crecer viendo a su papá respetar a su mamá. Va a crecer en un hogar donde nadie duda de nadie. Donde no hay manipulación. Donde no hay mentiras. Y eso es lo que más me llena de paz. Que rompimos el ciclo. Que nuestro hijo no va a crecer con una abuela tóxica que lo manipule. Que no va a ver a su papá siendo controlado por su abuela. ¿Rosalba conocerá a su nieto? Tal vez. Algún día. Cuando demuestre que cambió. Si es que puede cambiar. Pero mientras tanto, yo sigo con mi vida. Sigo dando clases. Sigo amando a mi esposo. Sigo siendo yo. La maestra de primaria. La que no viene de familia rica. La que no es perfecta. La que tuvo el valor de enfrentar a su suegra cuando todos esperaban que se quedara callada. Hace unos días me encontré a una de las vecinas de Rosalba en el mercado. Doña Chela, una señora de 70 años que conoce a Rosalba desde hace décadas. Ana, mi hija, me dijo. Quiero que sepas que admiro mucho lo que hiciste. Rosalba lleva años haciéndole lo mismo a otras nueras. A la esposa de su primo. A la novia de su sobrino. Siempre encontraba defectos. Siempre inventaba cosas. Siempre trataba de separarlos. Pero tú fuiste la primera que le plantó cara. La primera que no se dejó. Y ahora todas las demás nueras del barrio te admiran. Esas palabras me llenaron el corazón. Porque me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que sufren en silencio a manos de suegras controladoras. De mujeres que aguantan humillaciones por mantener la paz. De mujeres que pierden su voz por no causar problemas, pero yo recuperé mi voz. Y con ella, recuperé mi vida. Ayer Carlos me abrazó en la cocina mientras yo preparaba la cena. Me besó el cuello y me dijo, gracias. ¿Por qué? Le pregunté, por no rendirte. Por luchar. Por no dejar que mi mamá ganara. Por salvar nuestro matrimonio. Yo me volteé y lo miré a los ojos. No salvé nuestro matrimonio sola, Carlos. Lo salvamos juntos. Tú también tuviste que elegir. Y me elegiste a mí, él sonrió. Y te volvería a elegir 1000 veces. Esa noche, acostada junto a mi esposo, con mi mano en mi vientre donde crece nuestro bebé, pensé en todo lo que pasé. En las humillaciones. En las lágrimas. En la acusación de brujería. En la traición. En el dolor, pero también pensé en mi fuerza. En mi valentía. En mi voz, y me di cuenta de algo. Rosalba no perdió porque yo gané. Rosalba perdió porque ella misma se destruyó con sus mentiras. Con su necesidad de control. Con su incapacidad de soltar. Yo no necesité embrujar a nadie. No necesité manipular a nadie. Solo necesité decir la verdad, y la verdad siempre, siempre gana. Hoy Rosalba ya no me busca. Ya no me llama. Ya no aparece en mi casa sin avisar. Ya no me humilla. Ya no me critica. Ya no tiene poder sobre mí y yo vivo en paz. Con mi esposo. Con mi bebé en camino. Con mi dignidad intacta, porque aprendí algo muy importante, no hace falta gritar. Solo hacerse respetar. Rosalba pensó que podía destruirme.
Pensó que yo era débil. Pensó que siempre iba a callarme, se equivocó, y ahora, cuando la veo en las reuniones familiares grandes, porque sí, a veces coincidimos, ya no siento miedo. Ya no siento coraje. No siento nada, ella me mira. Yo la miro. Y en sus ojos veo algo que nunca había visto antes, respeto mezclado con resentimiento. Pero respeto al fin, porque ahora ella sabe quién soy. Sabe que no soy la bruja. Soy algo mucho más poderoso, soy la mujer que no se dejó, y eso, ninguna limpia del mundo lo puede quitar, no hace falta gritar. Solo hacerse respetar. Si tu suegra te hizo sentir menos, si dudaron de ti, si tuviste que demostrar tu inocencia cuando nunca fuiste culpable, esta historia es para ti, porque todas merecemos respeto. Todas merecemos ser creídas. Y todas tenemos derecho a defendernos, no eres la bruja. Eres la heroína de tu propia historia.